Hola a todos, bienvenidos. La sección 35 nos guía sobre la transición a la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades. Recordémonos que la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades es aplicable a aquellas entidades que realizan estados financieros en forma general y no poseen obligación de rendir cuentas al público, ni tampoco poseen fondos en forma fiduciaria. Esta sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la norma, independientemente de si su marco anterior estuvo bajo las normas o en otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptado, tales como sus normas contables nacionales u otro marco tal como la base del impuesto a las ganancias local. Una entidad que haya aplicado la norma en un periodo sobre el que se informa anterior, pero cuyos estados financieros anuales anteriores más recientes no contenían una declaración explícita y sin reserva de cumplimiento con esta norma, deberá aplicar esta sección o la norma de forma retroactiva de acuerdo con sección 10, políticas, estimaciones y errores contables, como si la entidad nunca hubiera dejado de aplicar la norma para la pyme. Adopción por primera vez. Una entidad que adopte por primera vez la norma aplicará esta sección en sus primeros estados financieros preparados conforme a esta norma. Los primeros estados financieros de una entidad conforme a esta norma son los primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad hace una declaración explícita y sin reservas, contenida en estos estados financieros del cumplimiento con la norma. Los estados financieros preparados de acuerdo con esta norma son los primeros estados financieros de una entidad si, por ejemplo, la misma no presentó estados financieros en los periodos anteriores, presentó sus estados financieros anteriores más recientes según sus requerimientos nacionales que no son coherentes con todos los aspectos de esta norma, o presentó sus estados financieros anteriores más recientes de conformidad con las normas. A revelar dentro de un conjunto completo de estados financieros información comparativa con respecto al periodo comparable anterior, debe de tomar los importes monetarios presentados en los estados financieros, así como una información comparativa específica de tipo narrativo y descriptivo. Procedimiento para preparar los estados financieros en la fecha de transición. Una entidad deberá preparar en su fecha de transición a la norma, es decir, al comienzo del primer periodo presentado, reconocerá todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la norma. No reconocer partidas como activos o pasivos si esta norma no permite dicho reconocimiento. Reclasificar las partidas que reconoció su marco de información financiera anterior como un tipo de activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son de un tipo diferente de acuerdo con esta norma, y aplicar esta norma al medir todos los activos y pasivos reconocidos. Las políticas contables que una entidad utilice en la adopción de esta norma puede diferir en las que aplicaba en la misma fecha utilizando su marco de información financiera anterior. Los ajustes resultantes surgen de transacciones, otros sucesos o condiciones anteriores a la fecha de transición a esta norma. Por tanto, una entidad reconocerá tales ajustes en la fecha de transición a esta norma, directamente en las ganancias acumuladas, o si fuera apropiado, en otra categoría dentro del patrimonio. En la adopción por primera vez de esta norma, una entidad no cambiará retroactivamente la contabilidad llevada a cabo según su marco de información financiera anterior para ninguna de las siguientes transacciones. Baja en cuenta de activos financieros y pasivos financieros. Los activos y pasivos financieros dados de baja según el marco de contabilidad aplicado por la entidad con anterioridad a la fecha de transición no debe reconocerse tras la adopción de la norma. Por el contrario, para los activos y pasivos financieros que hubieran sido dados de baja conforme a la norma en una transacción anterior a la fecha de transición, pero que no hubiera sido dados de baja según el marco de contabilidad anterior de la entidad, una entidad tendrá la opción de elegir entre darlos de baja en el momento de la adopción de la norma o seguir reconociéndolos hasta que se proceda a su disposición o hasta que se liquiden. Contabilidad de coberturas. Una entidad no cambiará su contabilidad de coberturas realizada con anterioridad a la fecha de transición a la norma
para las relaciones de cobertura que haya dejado de existir en la fecha de transición. Con respecto a las relaciones de cobertura que todavía existan en la fecha de transición, la entidad seguirá los requerimientos de contabilidad de coberturas, así como los incluidos los requerimientos de discontinuar la contabilidad de cobertura para relaciones de cobertura que no cumplan con las condiciones. También reconocerá estimaciones contables, operaciones discontinuadas, además la medición de particiones no controladoras. Se distribuirán los resultados y el resultado integral total entre las participaciones no controladoras y los propietarios de la controladora, aplicando de forma prospectiva a partir de la transición de la norma préstamos del gobierno. Una entidad que adopta por primera vez esta norma aplicará los requerimientos de instrumentos financieros y además subvenciones del gobierno de forma prospectiva a los préstamos del gobierno existentes en la fecha de transición a esta norma. Por consiguiente, si una entidad que adopta por primera vez esta norma no reconoció y midió, según sus principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores, un préstamo del gobierno sobre una base congruente con esta norma, utilizará el importe en libros del préstamo de los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores en la fecha de transición a esta norma, como el importe en libros del préstamo en esa fecha, y no reconocerá el beneficio de cualquier préstamo del gobierno con una tasa de interés inferior a la de mercado como una subvención del gobierno. Si una entidad podría utilizar una o más de las siguientes exenciones al preparar sus primeros estados financieros de conformidad con esta norma. Las combinaciones de negocio. Una entidad que adopta por primera vez la norma puede optar por no aplicar la sección 19, combinaciones de negocio y plusvalía a las combinaciones realizadas antes de la fecha de transición a esta norma. Sin embargo, si la entidad que adopta por primera vez la norma reexpresa una de las combinaciones de negocios para cumplir con la sección 19, deberá reexpresar todas las combinaciones de negocios posteriores. Las transacciones con pagos basados en acciones se tomarán en cuenta de la sección 26 como instrumentos de patrimonio concedidos con anterioridad a la fecha de transición a esta norma, ni a los pasivos surgidos de transacciones con pagos basados en acciones que se deben de liquidar antes de la fecha de transición a esta norma. Una entidad que adopta por primera vez la norma no está obligada a aplicar la sección 26, pagos basados en acciones, a los instrumentos de patrimonio concedidos con anterioridad a la fecha de transición a esta norma, ni a los pasivos surgidos de transacciones con pagos basados en acciones que se liquiden antes de la fecha de transición a esta norma. Valor razonable como costo atribuido. Una entidad adopta por primera vez la norma puede optar por medir una partida de propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de transición a esta norma por su valor razonable y utilizar este valor razonable como el costo atribuido en esa fecha. Una entidad que adopta por primera vez la norma puede optar por utilizar una revaluación según los principios de contabilidad generalmente aceptados de una partida de propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de transición a esta norma o en una fecha anterior como el costo atribuido en la fecha de revaluación. Una entidad que adopta por primera vez esta norma puede haber establecido un costo atribuido según principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores para algunos o para todos sus activos y pasivos, midiéndolos a su valor razonable a una fecha concreta y por causa de algún suceso, por ejemplo, una valoración de un negocio o parte de un negocio a efectos de una venta prevista, si la fecha de medición es la fecha de transición a esta norma o una fecha anterior a esta, la entidad podrá usar tales mediciones del valor razonable derivados de algún suceso, como el costo atribuido a la fecha de la medición. Es posterior a la fecha de transición a esta norma, pero durante el periodo cubierto por los primeros estados financieros conforme a esta norma, las mediciones al valor razonable derivadas del suceso puedan utilizarse como costo atribuido. Una entidad reconocerá los ajustes resultantes directamente en las ganancias acumuladas o si fuera propiedad en otra categoría del patrimonio en la fecha de medición, y en la fecha de transición de esta norma la entidad establecerá el costo atribuido mediante aplicación de los criterios o medirá los activos y pasivos de acuerdo con los otros requerimientos de esta sección. Diferencias de conversión acumuladas. La sección 30, conversión de moneda extranjera,
requiere que una entidad clasifique algunas diferencias de conversión como un componente separado del patrimonio. Una entidad que adopta por primera vez la norma puede optar por considerar nulas las diferencias de conversión acumuladas de todos los negocios en el extranjero en la fecha de la transición a la norma. Los estados financieros separados. Cuando una entidad prepara estados financieros separados, requiere que se contabilice sus inversiones en subsidiarias asociadas y entidades controladas de forma conjunta de algunas de las formas siguientes: al costo menos el deterioro del valor, al valor razonable con los cambios con el valor razonable reconocidos en resultados, o usando el método de la participación. Si una entidad que adopta por primera vez la norma tiene una inversión al costo, medirá esa inversión mediante uno de los siguientes importes en la fecha de la transición: el costo determinado de acuerdo con la sección 9, estados financieros consolidados y separados, o el costo atribuible, que será el valor razonable en la fecha de transición a la norma, o el importe en libros de los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores en esa fecha. Instrumentos financieros compuestos. Una entidad puede separar un instrumento financiero compuesto en sus componentes de pasivo y patrimonio en la fecha de la emisión. Una entidad que adopta por primera vez la norma no necesitará separar estos dos componentes si el componente de pasivo ha dejado de existir en la fecha de transición a esta norma. Impuestos diferidos. Una entidad que adopta por primera vez la norma puede aplicar la sección 29, impuesto a las ganancias, de forma prospectiva desde la fecha de transición a esta norma. Acuerdos de concesión de servicios. No se requiere que una entidad que adopta por primera vez la norma considere los acuerdos de concesión de servicios realizados antes de la fecha de transición a esta norma. Una entidad que adopta por primera vez la norma utiliza la contabilidad de costo completo conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Puede optar medir los activos de petróleo y gas, es decir, activos empleados en la exploración, evaluación, desarrollo o producción de petróleo y gas en la fecha de transición a la norma, por el importe determinado según sus principios de contabilidad generalmente aceptados. La entidad comprobará el deterioro del valor de sus activos en la fecha de transición. Acuerdos que contienen un arrendamiento. Una entidad que adopta por primera vez la norma puede optar por determinar si un acuerdo vigente en la fecha de transición de la norma contiene un arrendamiento sobre la base de los hechos y las circunstancias existentes en esa fecha, en lugar de considerar la fecha en dichos acuerdos entran en vigor. Pasivos por retiro de servicio, incluido el costo de propiedades, planta y equipo. El costo de una partida de propiedades, planta y equipo incluirá la estimación inicial de los costos de retiro del servicio y retirada del elemento y la restauración del lugar donde está situado, obligaciones en las que incurre la entidad, ya sea cuando adquiere el elemento o a consecuencia de haberlo utilizado durante un determinado periodo con propósitos distintos de la producción de inventarios. Una entidad que adopta por primera vez la norma puede optar por medir este componente del costo de una partida de propiedad, planta y equipo en la fecha de la transición de la norma, en lugar de la fecha o la fecha en que surgió inicialmente la obligación. Operaciones sujetas a regulación de tarifas. Si una entidad que adopta por primera vez esta norma mantiene partidas de propiedad, planta y equipo o activos intangibles que se utilizan o se utilizaban con anterioridad en operaciones sujetas a regulación de tarifas, es decir, proporcionar bienes o servicios a los clientes de precios tarifas establecidos por un organismo autorizado, puede optar por utilizar el importe en libros de los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores de estas partidas en la fecha de transición a esta norma como su costo atribuido. Hiperinflación grave. Si una entidad que adopta por primera vez esta norma tiene una moneda funcional que está sujeta a la hiperinflación grave: 1. Si su fecha de transición a esta fecha es la fecha de normalización de la moneda nacional o posterior a la entidad, puede optar por medir todos los activos y pasivos mantenidos antes de la fecha de la normalización y de la moneda funcional al valor razonable en la fecha de transición a esta norma y utilizar este valor razonable como el costo atribuido de esos activos y pasivos en esa fecha. Y si la fecha de normalización de la moneda funcional queda dentro de los 12 meses de un periodo comparativo, una entidad puede utilizar un periodo comparativo menor que 12 meses siempre que proporcionen un conjunto completo de estados financieros. Información a revelar.
Una entidad explicará cómo ha afectado la transición desde el marco de información financiero anterior a esta norma a su situación financiera, al rendimiento financiero y a los flujos de efectivo presentados con anterioridad. Para cumplir los estados financieros primeros, preparados conforme a esta norma de una entidad, incluirán una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable, conciliaciones de su patrimonio, determinado de acuerdo con su marco de información financiera anterior, con su patrimonio determinado de acuerdo con esta norma, para cada una de las siguientes fechas: la fecha de transición a esta norma y el final del último periodo presentado en los estados financieros anuales más recientes de la entidad determinado de acuerdo con su marco de información financiera anterior. Una conciliación del resultado determinado de acuerdo con su marco de información financiera anterior para el último periodo incluido en los estados financieros anuales más recientes de la entidad con su resultado determinado de acuerdo con esta norma para ese mismo periodo. Si una entidad tuviese conocimiento de errores contenidos en la información elaborada conforme al marco de información financiera anterior, las conciliaciones distinguirán en la medida en que resulte practicable las correcciones de esos errores de los cambios en las políticas contables. Si una entidad no presentó estados financieros en periodos anteriores, revelará este hecho en sus primeros estados financieros conforme a esta norma. Éxitos totales siempre.